En el siguiente informe educativo. Adelante. Las lluvias de moderada a extrema intensidad, así como los desbordes, inundaciones y huaicos que se han reportado en diferentes regiones del país en los últimos días por influencia del ciclón Yaku, representan un riesgo potencial de incremento de enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, dengue, leptospirosis, peste y malaria. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades viene analizando los determinantes que contribuyen a la identificación de zonas con potencial inundación y afectación a la salud de la población, a fin de identificar el riesgo potencial epidémico en los departamentos declarados en emergencia por la temporada de lluvias. Además, desarrolla acciones de monitoreo y asistencia técnica permanente a los equipos de epidemiología. Enfermedades y agua estancada. Hablemos de cuáles podrían ser. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Ese fue el informe educativo. Le damos la bienvenida al especialista en gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Héctor Velarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juliana? Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema bastante vigente como el tema del agua estancada, muy a propósito de las inundaciones, huaicos, producto de los fenómenos atmosféricos que hemos tenido en tiempo esta parte. Así es, doctor. Vemos de que, por más de que quizás las lluvias ya nos están presentando, ¿no? Como hace un par de días o semanas, pero igual esta agua sigue estancada, hay aún un montón de familias afectadas. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los riesgos que podrían estar teniendo, doctor? Definitivamente el riesgo de despertar un sinfín de posibilidades epidemiológicas, un sinfín de alternativas de patologías, sea por la ingesta de agua o por el contacto con la misma. Hay posibilidad de enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, por toxinas, parasitarias, entidades parasitarias o entidades bacterianas que pueden penetrar a través de la piel, la infección de las heridas de los que están expuestos. Muchas veces estas circunstancias nos ponen definitivamente han dañado la infraestructura de agua y desagüe donde ha habido, y muchos lugares de nuestra población no tienen acceso al agua, a agua potable para poder definitivamente preparar insumos, preparar alimentos y manejar el día a día con respecto a la familia. Exacto. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ellos toman se ven en la onerosa situación de tener que coger parte de esta agua estancada para el consumo familiar cuando es un agua que no es adecuada para el consumo. Exacto, ¿no? Hay que tener... Las posibilidades infecciosas se amplían bastante. Doctor, es más, hasta justo en uno de estos tantos reportajes y entrevistas que se le hacía a estas personas, un señor refería de que él acumulaba el agua de la lluvia para poder utilizarla para sus preparaciones, para también lavar con eso sus alimentos, sus vegetales. Entonces, eso también puede generar, obviamente, diferentes infecciones. El acopio de agua de lluvia es algo que se ve en muchas realidades del Perú y también en muchos lugares en confines del extranjero donde no hay acceso al agua potable. Sin embargo, esta agua de lluvia debe ser conservada dentro de manera adecuada, debe ser tapada definitivamente, debe estar cubierta, a fin de evitar de que se exponga, de que termine siendo el depósito de larvas por diferentes insectos que luego posteriormente van a contribuir a ampliar la cadena epidemiológica, despertando posibilidades como dengue, por ejemplo, que es bastante prevalente en el país. Por otro lado, el tener el agua a la intemperie expone a diferentes bacterias, amebas de vida libre, etcétera, que pueden llegar a acoger en esa zona y iniciar un ciclo epidemiológico, desarrollarse y contaminar a la persona que la ingiere o a la persona que expone su piel al agua acopiada, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, si es que las personas que han estado haciendo esto de recopilar lo que es el agua de lluvia, podría ser válido siempre y cuando tengan todas las medidas de protección, de tapado, de higiene y demás.
un recipiente adecuado, el mantenerla cubierta, si va a ser utilizada sea para consumo o sea para limpieza de enseres, para el manejo de enseres, tiene que ser agua hervida definitivamente, tiene que ser sedimentada y hervida, porque muchas de estas, no solamente estamos hablando del agua que se acopia de lluvia, sino circunstancias en las cuales se acopian el agua que ha venido como parte de la inundación, motivo por el cual esta agua puede estar contaminada con parte de relaves mineros, diferentes minerales o insecticidas o pesticidas incluso que se han utilizado y que van a definitivamente causar un daño irritativo, un daño químico a quien se expone a ellas. Claro, ¿no? En estas situaciones en verdad existe más riesgo pues de una salmonela, una gastroenterocolitis y demás, me imagino. Sí, estamos en riesgo de salmonela, estamos en riesgo de leptospira por la exposición. Recordemos que este tipo de inundaciones acarrean también la presencia de roedores, los cuales pueden contaminar definitivamente a través de sus deyecciones, pueden contaminar el agua que se encuentra pues producto de las inundaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de bacterias, Amoeba coli, la misma Escherichia coli, encontramos enterobacterias, encontramos legionelas, encontramos diferentes tipos, toda una cadena. Puede haber brotes de hepatitis A, por ejemplo, dentro de las posibilidades virales, ¿no? Es un sinnúmero de posibilidades de exposición que podemos tener, entidades parasitarias, giardia, otro tipo de amebas y protozoarios, algunos helmintos también, porque no, en las zonas de la selva, parásitos que se encuentran y que penetran a través de la tierra, como el estrongiloides, pueden estar ahí. Entonces, no solamente está el tema de cubrir el agua, no solamente está el tema de hervir el agua, no solamente está el tema de con agua hervida utilizar la limpieza y desinfección de los enseres, está el tema de evitar el hábito de andar descalzo. De alguna manera hay que tratar de no exponer el pie descalzo o no dentro de esta agua estancada. Exacto, hay que tener todas estas recomendaciones muy alertas, estar en cuanto a esto por toda la situación que se ha dado. Y hay que tener algún cuidado especial también según el grupo etario. Doctor, ¿usted recomienda para los adultos mayores o para los niños algún cuidado adicional? Definitivamente los niños son nuestro grupo de riesgo. Los chicos juegan cerca, siempre van a tender a jugar, las actividades lúdicas, van a estar cerca del agua, van a estar expuestos al agua, van a estar expuestos en la orilla de las zonas de inundación. Y puede evitar tener mucho cuidado con la exposición ambiental, exposición no solamente de contacto, sino también a que pueda ingerir esta agua, el agua que está contaminada en estas zonas. Los adultos mayores son mucho más lábiles por diferentes, muchos de ellos concomitantes, de manera similar, de manera simultánea, pueden tener muchas patologías, pueden ser diabéticos, hipertensos, etcétera, que van a hacer que el riesgo sea mucho mayor si se contaminan y están frente a una infección intestinal, a una entidad parasitaria, a una entidad, una infección dérmica, por ejemplo. Pueden descompensarse muy fácilmente. Entonces, niños y adultos mayores siempre con mucho cuidado. Algunas entidades parasitarias pueden penetrar a través de la piel, y geohelmintos, que van a ampliar, corremos el riesgo de que amplíen su cadena epidemiológica. Y las gestantes, muchos helmintos, muchos gusanitos, como decimos, que penetran a través de la piel, incrementan el riesgo de abortos en mujeres gestantes. Entonces, tener mucho cuidado con el caso de las futuras madres de familia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, quizás de preferencia en esta época, estos días de que todavía están con estos problemas, estas familias, optar más por algunas verduras cocidas antes que crudas, ¿no? Como para tener una mejor higiene en cuanto a la preparación de los alimentos. Tenemos el tema del calor también que está, claro. Se va a ir, va a demorar muchos días, entonces tenemos para algunos semanas o meses más. Entonces, motivo por el cual hay que tener mucho cuidado con los alimentos perecibles, verduras, hortalizas, las cremas fermentables. No es una temporada para cremas fermentables, es una temporada, sobre todo en las zonas de riesgo, para alimentos cocidos. A veces con el calor uno quiere aprovechar de algo, pero no es la época. No tenemos la posibilidad de cadena de frío probablemente en las zonas que
que han sido devastadas por el tema de las inundaciones, motivo por el cual tenemos que entrar preventivamente en el tema de ingesta de alimentos cocidos, en el tema de la ingesta de agua envasada dentro de lo posible, si es que hay acceso, llega, o agua hervida. Y el lavado de manos es prioritario, definitivamente. Exacto, debemos de tener todas estas consideraciones, definitivamente empezar desde lo más simple, que es el lavado de manos, ¿no? De mantener esta cadena, como se dice, de frío, no comer en cualquier lado, hay que ver bien dónde han estado los alimentos, evitar pues cualquier tipo de contagio, ¿no? Porque debemos pensar, como usted ahí mencionaba, los pesticidas, dónde está expuesto y demás, que puede ser un foco pues de contaminación definitivamente. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que podría dar a todas las personas que nos están escuchando, que quizás están en esta situación? El agua es un bien escaso y probablemente es uno de los bienes más valiosos que tiene la humanidad. No solo porque somos agua, definitivamente, entonces, metabólicamente, sino porque el ciclo del agua es importante en nosotros. Tenemos que protegerla y tenemos que cuidarla. Tratar de el manejo de infraestructura, esperemos que algún día mejore, pero en tanto estamos en la situación en la que nos encontramos, la cobertura del agua es importante. El agua tiene que estar cubierta de manera adecuada para que no se exponga a los agentes biológicos que están alrededor, roedores, desde amebas de vía libre que pueden caer desde las ramas de los árboles. El agua tenemos que hervir el agua. Estamos en una situación en la que tenemos que hervir el agua, tenemos que hervir el agua, incluso con la que lavamos los insumos. Tenemos que tratar de los alimentos cocidos, como bien les decía, son importantes en esta época. Tratar de mantener una hidratación adecuada, proteger a los niños que inconscientemente se exponen muy fácilmente al agua que producto de las inundaciones, donde pueden no solamente por ingesta, por lo que toman el líquido, sino también por contacto exponerse a algún problema de salud infeccioso o parasitario. Perfecto, doctor. Tenemos una llamada de la señora Isabel desde San Juan del Lurigancho. La escuchamos, señora Isabel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Sí. Quisiera hacerle una pregunta. Claro. Mire, sí. A una señora de 79 años, en unos análisis en un seguro, salió blastocitis hominis. Y a los 2 meses, en unos análisis también de MINSA, salió que no tenía ningún tipo de parásito. ¿Eso es posible? ¿Ese parásito desaparece solo? ¿Cómo es que llega al organismo? Y le indicaron metronidazol. Pero yo, buscando información, veo que algunos lo consideran como un habitante más de nuestro organismo. No sé qué puede comentar el especialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señora, por su llamada. Probablemente van a pasar muchos años y vamos a seguir comentando sobre el blastocitis. Es un parásito bastante prevalente. Ojo que está en el grupo de los dentro del grupo siempre de los 3 parásitos más frecuentes en las aguas estancadas, o sea, muy a propósito de lo que estamos justo el tema. El blastocitis es un parásito que puede ser de tránsito, es decir, de pasada nada más a través del tubo intestinal, como por diferentes circunstancias puede asentarse en el tubo digestivo y condicionar desequilibrio de la microbiota de la flora intestinal y puede condicionar reacciones alérgicas inmunológicas. Existe urticaria asociada, eventos de urticaria, de alergia asociados a blastocitis. Es importante, cuando hay un blastocitis, hacer una buena historia clínica del paciente para ver si hay alguna repercusión en el tipo de desorden digestivo en el paciente. O sea, hay sintomatología que yo pueda explicar por blastocitis, y la prueba de ese, el estudio debe ser completo, o sea, un coprológico funcional que me explique si es que hay problemas de mala asimilación de algún tipo de nutrientes en el que dentro, o una mala microbiota, una mala flora intestinal, en el cual yo puedo explicar la presencia, que el blastocitis está cumpliendo un problema patógeno. Para los dermatólogos es un parásito que ya cada día cobra más vigencia. El metronidazol es un buen tratamiento y definitivamente de los más asequibles, es barato, es efectivo, y bueno, vale la pena complementar el estudio. No es al final recordar siempre que nosotros no tratamos resultados, tratamos pacientes, tratamos personas. La historia clínica es importante para poder decidir si lo voy a tratar y cómo lo voy a tratar, y los análisis complementarios de eso. Perfecto, doctor. Muy agradecido por estar acompañándonos esta tarde. Recuerde, por favor, ¿dónde pueden obtener una consulta con usted?
En la Clínica Rigor Palma pueden conectarse al 2240971 o al 997976226 también. Muchas gracias, doctor Héctor Velarde, por haber estado. Seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2